viste? ¿Recordás haberlo visto en clase, en la teoría? Sí, sí, de esto me acuerdo. Bien. Vos fíjate que uno lo que hace normalmente, coloca en el baricentro la reacción y el momento. Eso no es una cuestión caprichosa. Después, cuando lo veamos más adelante, vas a ver que tiene una significación, pero se elige ponerlos ahí. ¿Y qué significa eso? Y fíjate, si yo, en lugar de ponerlos acá, lo pongo desplazado, esta reacción y el momento no van a ser los mismos. ¿Sí? Porque si yo corro una fuerza, al desplazarla me obliga a agregar un par. Si yo desplazo el par, no hay problema. Se puede el momento es desplazable, pero la fuerza no. Entonces yo si la corro, le tengo que agregar un par. Entonces no da lo mismo poner cualquier valor. Así que siempre por defecto se coloca en el baricentro y eso, como te digo, el año que viene en mecánica de materiales lo vas a comprender bien. ¿Cuál es el motivo que hacemos eso? De todas maneras tiene sentido ponerlo en el baricentro, porque es un punto característico de la sección, ¿sí? Inequívoco. Así que ahí, donde nosotros estamos dibujando un palito, en realidad justo en ese punto es el baricéntrico. Y a estas cargas le vamos a llamar el corte, yo no sé qué letra usaron en la práctica, puede ser la B o la Q, lo mismo, la N y el momento. Esas son las tres cargas. Estas son dos fuerzas, se mide en newton, y este es un momento que se mide en newton metro. Y la componente, si vos lo ves en 3D, en este caso, este es el eje X, va a ser esta, la componente de momento, M1 que vamos a tener. ¿Sí? O sea que este momento no es así, sino que se termina transformando en este caso solamente. Y en la R va a tener dos componentes, una vertical y una normal. No vamos a tener componentes en esta dirección. Este sería el eje Y, este el eje Z, por ejemplo. Entonces, esta R va a tener componentes en X, va a ser la normal, y va a tener componente en Y, que es la cortante, la fuerza cortante. Acá me quedo con un sentido cambiado, pero conceptualmente lo mismo. ¿Se entiende el dibujo? Sí, sí, ¿Por qué perfecto. hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora podemos construir con este diagrama de cuerpo aislado las sumatorias de momentos y de fuerzas. En este caso voy a necesitar dos sumatorias de fuerza, una va a ser en X, otra va a ser en Y momento respecto de 1 generalmente, una cuestión de comodidad, pero vos podés elegir otro punto. Y con estas tres ecuaciones me voy a armar tres funciones matemáticas que me dicen cómo son el comportamiento de n, de q y de m respectivamente. O sea que lo que finalmente obtengo a partir de esto, yo sigo trabajando, voy a obtener n como una función de x, q como una función distinta de x y una m como función distinta de x. ¿Sí? Eso es lo que vos querés finalmente obtener. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con funciones matemáticas tiene mucho más potencial. Vos podés hacer derivadas, podés hacer integrales, podés hallar después las ecuaciones que gobiernan la deformación de esto, que va a ver el año que viene, que cuando vos querés analizar cómo se deforma esta barra, vas a ver que hace este efecto, la carga F. Se produce una curva cuadrática o cúbica, dependiendo cuál sea la fuerza que tiene aplicada ahí. ¿Y eso cómo lo vas a ver? Sí o sí necesitas estos esfuerzos expresados como funciones matemáticas. Entonces, Profe, lo que vos... ¿Eh? una consulta. Si yo esos puntos, digamos, los puntos de corte, de seccionamiento, Sí. los pongo, digamos, exactamente donde se encuentran las fuerzas, ¿de esa forma lo podría hacer o no? En realidad, lo que vos hiciste está bien, porque vos pusiste los cortes justo antes y justo después de cada carga. Así es como se debe hacer. Eso está bien. Pero a mí, con ese método que vos realizaste, no obtengo una función, sino que obtengo los valores de la función en determinados puntos que uno elige. Claro, pero si eso yo lo, digamos, eh, para el corte no es tan difícil, para el momento, si yo lo calculo como la distancia, digamos, de esa forma también obtendría la función de x. Claro, pero a vos, por ejemplo, ¿quién te dice que la función momento es una lineal o una constante o lo que sea? ¿De dónde saca esa información?
Ah, claro. ¿Te das cuenta? Si vos lo sabés, suponete, cuando hay una fuerza solamente, como este ejemplo del pizarrón, la función matemática del momento es una lineal, que tiene pendiente no nula. Eso es así. Claro, Entonces, si vos dibujás, si vos calculás el método de secciones como hiciste vos con tu método, después tendrías que, a partir de la información geométrica de esa recta, obtenida en dos puntos de la viga, antes y después de que empiezan cada una de las cargas, digamos, en cada uno de esos tramos yo puedo dibujar un segmento de recta utilizando geometría. ¿Sí? Esa es una claro. forma de resolverlo. No estaría mal. Pero nosotros promovemos de que usen el método de secciones así como te estoy diciendo, porque tiene mayor potencial, Claro, es menos complejo. claro, la función del momento sería la derivada del corte, ¿o no? Al revés, la derivada del momento igual al corte. No sé si me quisiste decir eso. Eh, la derivada. Claro, Pensalo, claro, sí. pensalo así, fíjate. Si yo derivo la función momento respecto de x y analizar las unidades de esto, ¿qué tengo? Unidades de momento dividido unidades de longitud. Se simplifica y me queda una unidad de fuerza, que es el corte. Así no te va a confundir. Claro, ¿Se entiende entonces por qué pedimos que realicen este método? sí. Yo sé lo que vos Y me decís, porque en la escuela secundaria a mí también me lo enseñaron de esa manera, ¿sí? Pero nosotros estamos en la universidad y generalmente uno lo que hace es trabaja con análisis matemático a full. O sea, claro, aparecen las funciones, aparecen las derivadas, las integrales, porque tiene mucho más potencial eso. Vos podés trabajar de una manera mucho más genérica y es más, si el sistema de fuerza es muy complejo, si vos no trabajás de esta manera, con funciones, es prácticamente imposible de hacer. Te vuelves loco, porque vos cómo dibujás un tramo de una parábola a partir de tres puntos. claro, no, no ¿Sí? podés. Necesitará la función matemática. Entonces, ¿cómo se obtiene la función matemática? Mediante este método. ¿Sí? Construir funciones. Sí. Ahora, ¿cómo se construye las funciones? Eso lo estimo de que vos lo sabés hacer sin problema. Si querés, Sí. probamos con algún ejemplo. Ah, la que no sé es la del momento, porque ahí no Bueno, se me ocurre en qué momento la podría convertir en una cuadrática. mira, vamos a hacer un ejemplo entonces, bien simple. Esto lo voy a borrar, ¿ok? Vamos a hacer el caso más común, donde un momento es una cuadrática. Vamos a tener, suponete, una viga simplemente apoyada, este es un apoyo móvil, con una carga repartida en toda su longitud, de valor constante. ¿Sí? Esta es Q constante. Si vos haces método de secciones por acá, bueno, obviamente vos primero calculas reacciones, ¿no? Pero este es un ejemplo simple, esto va a ser Q por L sobre 2, ¿está bien? Porque la fuerza neta que produce esta carga Q es Q por L, y como esto tiene simetría, entonces terminan siendo iguales estas dos fuerzas, ¿verdad? Claro, La sumatoria de fuerza en I me da 0. Y no hay otras fuerzas, no hay otra reacción. Así que el método de secciones me queda así. Un pedacito de la barra, yo lo corto por aquí. Tengo un pedazo de barra con carga repartida en ese pedacito, con valor Q. Esta va a ser una distancia X que uno mide desde acá, o sea que acá X igual a 0. En este punto vamos a tener la reacción Q por L sobre 2. Y acá tengo que dibujar las cargas que me aparecen por método de secciones. No hay normal, yo no la voy a dibujar, total, yo sé que no queda 0. Y dibujo el momento y el corte así como lo estamos viendo. ¿Sí? Esta es una convención que uno hace, vas a apuntar para abajo, pero vos lo podés hacer apuntar para arriba, que no hay problema. Lo único que te va a cambiar es que la derivada del momento es el corte o menos el corte. ¿Sí? claro. Analizamos el equilibrio de esto.
Primero vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en sentido vertical. ¿Qué vamos a tener? La Q por L sobre 2, perdón, Q por L sobre 2, la carga repartida con signo menos, multiplicado por esta longitud X. Claro. ¿Sí? ¿Y qué más nos aparece? La Q1 sería. Q1. Esto es igual a 0. Así que si vos querés, ya esto lo despejamos de forma inmediata. A este lo paso para allá. Me queda que Q1 es igual a esto. ¿Sí? ¿Cuál es la ley matemática de Q1? Una lineal, con pendiente negativa. Porque acá hay un signo menos, Q, yo lo tomo como valor positivo, o sea, cuando yo lo voy a buscar acá, me aparece con un signo positivo. El signo menos viene dado por la división para abajo, el sentido para abajo, ¿verdad? Muy bien. Hacemos sumatorias por acá, sumatorias de momento respecto al punto 1, igual a 0. Punto 1, acordate que es este. ¿Qué voy a tener? Esta fuerza por esta distancia, con sentido, este es positivo, ¿sí? Sí, Sentido negativo del momento. ¿Bien? sí. Menos Q por L sobre 2 por X. ¿Qué más tenemos? Ah, claro. Sí, ahora vamos a tener el Q por Más X Q por X por, ¿qué cosa? Porque Q por X es una fuerza concentrada acá en el medio. por X sobre 2. Claro. Ah, ahí está. Y después el Q no participa porque es distancia nula y me queda más momento 1. Todo esto igual a 0. Y acá despejás M1 te queda que es más menos esto. Y ahí tenés Claro, la función. Fíjate, vamos a despejarla. M1 me queda como Q por L sobre 2 por X menos Q por X cuadrado sobre 2. Esto después lo puedes simplificar, qué sé yo, pero si vos derivás esta función, ¿qué me va a quedar? Q por L sobre 2, ¿está bien? Y acá ¿qué ajá. me queda? Menos Q por X. Menos Q por X. Tiene coherencia. Así que si vos Sí, para esta gráfica, ¿sí? Esta es la barra con su carga repartida. Dibujo los esfuerzos, este es el esfuerzo de corte y este es el esfuerzo de momento. Me va a terminar quedando para esta convención de signos así. Y este es justo. Fíjate que claro. el corte Y da 0 acá, porque la pendiente es nula. El momento da 0 en los extremos, porque acá, fíjate que si yo esta distancia se tiende a 0, esta función tiende a 0 también. claro. Y en Y, L también, si L cuadrado, me queda L cuadrado también acá, esto me da 0. ¿Está bien? O sea, acá, claro, y así. profe, si va, lo mismo, si lo planteo donde se ubica una fuerza, digamos, por ejemplo, en el extremo de la barra, también Sí, estaría llegando a un Q por X cuadrado sobre 2. exactamente igual. O sea, vos podés hacer el método de secciones donde vos quieras, pero el dibujo este va a ser siempre el mismo, Claro, independientemente de sí. dónde vos. Claro, pero realizando el seccionamiento de la barra donde se ubica la fuerza, o sea, el hecho de que sea un X cuadrado me lo determina una carga repartida. Claro, fíjate. Si hubiera una Claro, fuerza puntual acá aplicada en el medio, ¿sí? sí, Suponete, si yo hago una fuerza puntual acá, antes de la sección, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar acá? Me aparece la fuerza acá, F por esta distancia, que yo claro, ponle L1, con signo negativo, positivo, porque acá está el origen. Así que a esta función hay que sumarle más L1 por X menos L1. Perdón. claro. Claro, sí. O La sea, fuerza, yo lo que quiero llegar es que esta misma ecuación se podría plantear desde el extremo de la barra. O sea, seccionándolo de la misma manera que lo hice yo, ¿o no?
o sea, lo que tenés que entender es que el método que usaste no tiene nada que ver con el método este que estamos viendo. Ese método que usaste está bien, no hay problema, se puede usar, pero no te permite construir estas funciones matemáticas. Ya está, sacate de la cabeza después el planteamiento. No tiene sentido que sigas insistiendo y decir, no, voy a usar el método mío No, y lo voy a tratar de ajustar a esto. No, la modalidad de trabajo es la que yo te presento en el pizarrón. Tiene algunas variantes, pero es así, no hay otra, ¿ok? claro, Si vos lo querés hacer al modo tuyo, hacelo, pero después tenés que poder justificar cómo se dibuja una función matemática lineal, cuadrática, en base a esos puntos. ¿Vos sabés cuál es la metodología de geometría para dibujar una parábola partiendo de la información de tres coordenadas de tres puntos? o sea, lo habíamos dado en cálculo, pero no corresponde hacerlo así. Claro, vos podrías hacerlo. Te va a llevar un ratito de trabajo. Yo no me acuerdo cómo es el método, ¿sí? No es muy complicado, pero tendrías que hacer un método matemático que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo, es otra cosa. No está mal, conceptualmente. ¿Bien? Claro, no, o Pero, sea, la idea es plantear así, la función de X. claro, yo necesito saber dónde sale la función matemática. Entonces tengo que hacer este método de sección. Claro, no, tal vez me expresé mal, pero este corte de seccionamiento, este seccionamiento que hacemos acá en esta barra, que a partir del cual sale la función, o sea, por ser la distancia a la cual se secciona. Sí. O sea, ¿qué me seccionamiento esté junto antes de la fuerza o en el medio? Esa era mi pregunta en realidad. No cambia nada. Por eso te voy a mostrar el ejemplo. Si yo tengo la fuerza esta de acá, que era la fuerza F, esa de verde, ¿no? ¿Qué pasa si yo corto acá, por acá, en cualquier lugar en este sector? ¿Cambia este dibujo? No, solamente cambia la coordenada X. Claro, Me da lo mismo. Lo puedo haber hecho un instante después de L1 que no pasa nada. Ahora, si yo corto un pedacito antes de, un milímetro antes de la fuerza, ¿qué diferencia tiene? No va a aparecer la fuerza F. Entonces me cambia completamente el método, porque ahora este término no va a estar. Hay una discontinuidad en la función. ¿Se entiende? claro, o sea, claro, O sea, hay una discontinuidad en la función de corte, no en la del momento. El momento es continuo, pero tiene una discontinuidad en su derivada, o sea, el corte. ajá, Pero vos claro, podés hacer el corte donde vos quieras, siempre y cuando la forma de este gráfico que vos tenés acá, todas las cargas que aparecen, qué sé yo, no cambien. Porque esto es lo que te determina las funciones. La sumatoria de fuerza en I y la sumatoria de momento. claro. O sea, yo los cortes los tendría que hacer entre las fuerzas. Claro, vamos a hacer un ejemplo. Algo bien genérico. Este era como para entender dónde sale la cuadrada. ¿Sí? Ahora vamos a un Claro, ejemplo un poco sí, más realista. O no sé si tan realista, pero un poco más rebuscado para ver todas las variantes. Suponete que tenemos esta situación. Una cosa así, la carga repartida claro. para No, abajo. yo, profe, por lo que vi en el trabajo, veía varias funciones de X, o sea, pero a mí la que más me conviene es hacerla al final. ¿Qué quiere decir con al final? eh, digamos, justo entre la última fuerza y el último apoyo. No, no necesariamente. Fíjate, Bueno, solamente si el apoyo está al final de la barra. ¿cuántas secciones tengo que hacer acá? En primer lugar, analicemos. ¿Qué te parece a vos? Mm, Yo lo que haría sería una entre el primer apoyo y la primer carga repartida, Por acá. una ahí. Después otra entre la carga repartida y la fuerza. Digamos, yo lo haría Acá, entre cada, claro, fuerza sería. No sé si está bien. acá. ¿Dónde Claro, más? ahí. Una entre el apoyo y la fuerza.
entre la fuerza y el apoyo y la fuerza, y otra antes del momento, o no sé. Bueno, ¿está bien esto? Está bien, pero está incompleto. ¿Qué estaría faltando? Una, no sé, una en el medio de la carga repartida. Claro. Ah, Porque si yo no hago esto, en ningún momento me va a aparecer una función cuadrática. No la voy a ver. Sí, eso lo va a ver. Profe, pues justo se cortó todo lo que dijo. Repito, marca un segundo. Sí. Justo le decía, se cortó todo lo que dijo. Sí, sí, me di cuenta porque se me puso inestable internet. Ahí reinicié el Wi-Fi. ¿Me escuchan bien entonces ahora? Sí, ahora sí. Ah, Perfecto. entonces apago la cámara. Ahí está. No, no hace falta. Porque es un tema de que por ahí o sea, internet, yo acá lo tengo de 50 megabits por segundo. Pero a veces se tira. Así que nada, preocupate de la velocidad. Está bien. Yo voy a hacer distintas cotas. Suponete, esta es la longitud 1, que es la distancia hasta que empiece la carga repartida. Longitud 2, desde el inicio hasta la carga repartida cuando termina. Ah, acá me falta uno. Esta es L3 hasta justo donde empieza esta carga, L4 acá. Falta esta, L5 y L6. Bien, ahora, ¿a dónde tengo que hacer sección 1? Entre x igual a 0 y x igual a L1. Sección 1. Con x entre 0 y L1. Sí, repetime, perdóname. Si podría extender la carga repartida. Podría ser, sí, o sea, suponete le agrego, la estamos compilando más. Por ejemplo, le puedo poner una fuerza acá. ¿Sí? Entonces tengo esta sección, que me quedó medio justita, esta sección y esta. Sí, puede ser. Entonces acá tendríamos la longitud L, vamos a llamarle L7. Entonces, el dibujo quedó medio sucio, pero sección 1 la puedo hacer entre x igual a 0 y x igual a L1. Vamos con la sección 2. Esta es la sección 2. Esta la voy a hacer entre qué y qué. ¿Qué opinan? Claro. Entonces, respondiendo a la pregunta de Augusto, si yo tengo que hacer método de secciones para la sección 1, entre 0 y L1, ¿realmente me importa cuánto vale X siempre que esté entre 0 y L1? Es Para el determinante corte decir, no. y para el momento, Y va, considerando que el momento de fuerza por distancia, capaz que sí. claro, pero te queda una función matemática que depende de X. O sea que hacer método de secciones, vos lo podés hacer donde quiera, entre 0 y L1, mientras que vos sepas que está en ese entorno. Porque la función momento va a depender de X. ¿Sí? Entonces ya está. Vos con eso te salvaste de, no sé si hacer justo el corte en el medio, un cachito más a la izquierda, pegado a la cara repartida, no importa. Mientras que lo hagas Ah, justo en ese intervalo entre 0 y L1, ya está. claro.
¿Vos cómo podrías hacer para quedarte absolutamente convencido de lo que estoy diciendo? Hacé en la sección 1, hacela un infinitésimo después del apoyo. Otro por acá y otro un infinitésimo antes de la carga repartida. Plantea la ecuación, o sea, plantea los tres diagramas de equilibrio, todas las ecuaciones, y fíjate si son iguales o no las ecuaciones. Claro, sí, sí, sí. Digamos, yo estoy convencido. O sea, yo siempre, digamos, quedar en función de la distancia me va a quedar en la ecuación. Claro. Entonces, insisto, te da lo mismo calcular. Vamos a hacerlo, total, es rápido. Vamos a hacer el método de secciones 1. Voy a ampliar la zona. Tengo el apoyo, el pedazo de la viga, y acá empieza la carga repartida. Esto sigue para allá. ¿Sí? Y la fuerza 1 no está, porque está un poquito más allá, no la digo. Yo voy a hacer el método de secciones por acá. ¿Qué me va a quedar? Un pedacito de barra. Acá van a estar las reacciones de X y de Y, el corte y el momento. Y la normal también la vamos a dibujar porque van a aparecer. Si yo ahora el método de sección lo hago por acá, ¿qué diferencia hay con este dibujo? Ninguna, porque es un poquito más larga la barra, pero nada más. Las cargas son exactamente las mismas. Cambia X, por supuesto. O sea, X acá mide este cachito nomás. Acá es todo esto. Pero el dibujo es igual. No cambian las fuerzas. O sea, sí cambian. Son funciones matemáticas. Estas van a variar. Pero el planteo matemático es idéntico. Son equivalentes. Y si lo hago justo acá, lo mismo, pero un poco más largo. O sea, me va a quedar algo así. El normal, el corte, el momento y las reacciones. Chao. Y el X más largo. Mientras que X vaya entre 0 y L1, no hay ningún problema. Estamos a cubierto de que no tener que hacer una sección nueva ninguno de esos intervalos. O sea que con cualquiera de estos tres dibujos puedo plantear las ecuaciones y hacer el equilibrio y ya está. Y así para cada tramo, entre L1 y L7, ¿sí? Equivaliendo entre L7 y L2, y así sucesivamente. Ojo con esto, que puede ser que sea medio confuso, porque en realidad lo importante es que sabemos que va entre esto y esto, entre esto y esto, entre esto y esto, ¿sí? Porque a veces a la distancia uno las acota así o la puede acotar de forma apilada, y es distinto, pero el concepto es el intervalo. Claro, o sea, eh, digamos, cada seccionamiento tiene que ser entre algún tipo de fuerza o carga. Sí, siempre que aparece una discontinuidad en las funciones matemáticas, corte y momento o normal, o sea, cuando aparece una fuerza o aparece un momento, tenés que volver a hacer una nueva sección. Ah, buenísimo. Claro, Entonces, bueno, el TP lo puedo rehacer completándolo con estas cosas que estamos hablando. claro, seguro. Eh, bueno, creo que yo ya estaría. Sí, bárbaro. Listo. No sé, más duda que la próxima pregunta me... Sí, por ahí, Leandro, si vos querés preguntar algo concreto. Bueno, sí, por supuesto. Sí, sí, como bien, muy bien, sí. Perfecto.
A ver, vamos a hacer. O sea, entre L7 y L2, ¿verdad? Vamos a ver. Sería como este, pero agregándole la fuerza. ¿Qué sucede? X ahora es esta. No va, no va. Entonces, además de X, ¿qué tengo que mirar? Esta distancia, que es el inicio de la carga repartida, que vale L1. Tengo que mirar L7, que es la posición de esta. L7. Listo, no hay otra cosa. ¿Sí? Y esta es la carga repartida y esta es la fuerza E. Entonces, vos, la duda más que todo con el momento efectuado, ¿no? Bueno, entonces, si yo hago un momento respecto a este punto, que es el punto U, vamos a llamarle 3. Es la sección 3 en este ejemplo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, acá me van a aparecer. Normal no pongo porque yo sé que acá seguro me van a hacer. No, en realidad me puede dar distinta de 0. Yo acá tendría que dibujar, ahí seguramente habrá una reacción así, no lo sé, o para el otro lado. Vamos a dibujar. Bueno, normal, el corte y normal. Corte 3, normal 3, momento 3. Entonces, el momento, ¿qué participa acá? Esta fuerza no. Va a aparecer esta fuerza, que la reacción A en X, A en Y, A, multiplicada por la distancia X. Negativo, ¿sí? Porque es sentido antihorario. Después, ¿qué participa? La fuerza F, que va a generar un momento positivo. ¿Y cuál es la distancia en la que está aplicada la fuerza F respecto al punto 3? L2 está acá. Este es un 7, ¿sí? Bueno, pero yo quiero ver la distancia del punto 3. De la fuerza al punto 3. X menos L. ¿Está bien? Este pedacito. Claro, algo así. ¿Y después qué tenemos? La carga repartida. ¿Esa cómo actúa? Primero que es un momento positivo. Más, porque fíjate que hace con la regla de la mano derecha, momento positivo. Esta carga repartida, esta longitud multiplicada por Q, ¿cómo la escribo? O sea, la fuerza neta que va a estar acá en el medio. O sea, Q multiplicado por este largo. ¿Cuánto es el largo ese? X menos L1. ¿Sí? X menos L1. ¿Correcto? Pero, ojo, que hay que hacerlo por la distancia esta dividido 2, porque la fuerza neta, o sea que esto dividido 2. ¿Sí? X menos L1 sobre 2. Me quedaría cuadrado sobre 2 acá. ¿Se ve? ¿Cómo es eso, profe? ¿Lo puede decir de nuevo, por favor? Vamos a vuelta. O sea, yo tengo el corte por la distancia sería, Sí, esta es carga repartida. ¿Eh? claro, Primero que es positivo. Eso estamos de acuerdo que genera momento positivo con la regla de la mano derecha. Así que signo más. La carga repartida
A esta le debo multiplicar por una longitud para que me dé una fuerza finalmente. Y a esa fuerza la tengo que multiplicar por una distancia para que me dé momento. Al corte lo voy a esta carga repartida, perdón, la tengo que multiplicar por esta distancia de acá. Vamos a escribir. Y esta es x menos L1 para que te dé un valor positivo. Porque x es más grande que L1. Eso lo voy a poner acá. X menos L1. ¿Correcto? Sí, Ahora, esta carga repartida de Q tiene su equivalente, su carga equivalente, que a veces la solemos hacer con una flecha así más grande para que no confunda con la fuerza. Esta, ¿cómo se calcula? Como Q por la distancia, ¿no? X menos L1. ¿Y dónde está ubicada esta fuerza? Al ser una carga repartida rectangular, digamos, una carga constante, está justo en la mitad de esta longitud. Porque eso es capítulo 5, cuando vimos cálculo de baricentro o de centroide de una carga, ¿no? De una sección cualquiera. Yo analizo esto como si fuera una placa, un espesor, imagínate que esto es un espesor de nieve que se acumuló en un techo. Un espesor de valor uniforme, en toda su longitud. Entonces, justo en la mitad de esa, como si te dijera, de esa acumulación de nieve, va a estar el baricentro de esa acumulación de nieve, porque es uniforme su distribución. Entonces, la mitad de esto, ¿cuál es? Es esta distancia. claro. O sea, acá vamos a escribir este X un poquito O sea para que allá. sería L1 más Esto X menos L1 sobre 2. es X menos L1 sobre 2. Cualquiera de estos dos pedacitos que estamos viendo. Este y este, asterisco, se calcula con X menos L1 sobre 2. Y yo a esto, X menos L1 sobre 2, lo multiplico por X menos L1, me queda, como le he dicho hace un rato, cuadrado acá sobre 2. Ah, claro. Fíjate que esto, en realidad, es una dificultad de matemática. No tiene nada que ver con estática ni nada de eso. El único Claro. concepto de estática que estamos viendo es que la fuerza esta, Q por L, o sea, Q por L, X menos L1, está ubicada justo en el centro, digamos, de la carga repartida. El resto es un problema de análisis matemático, de álgebra. Bueno, acá me falta algo para terminar, así no hacemos lío. A ver, Rx, mira, acá me falló la cabeza, justo, me había puesto Rx. Es la vertical la que pone, esta no, porque no hace momento. RI por X, más esta fuerza por la distancia, más la carga repartida por la distancia, más qué cosa, que me estoy olvidando. Más momento en 3. Esto igual a 0. De ahí despejamos un momento en 3. Y otra cosa, ahí ya tenés la ley cuadrática, pero fíjate que no es una cuadrática como la de la expresión anterior, sino que aparece un binomio ahí. Aparecen dos binomios, x menos L7 y x menos L1. O podés, si querés, desarrollar el binomio, como para terminar de escribir la función matemática como a por x cuadrado más b por x más c, si vos querés, o dejarlo así. Claro, yo ahora ya entiendo, profe. Vale. Y, digamos, o sea, a mí por una cuestión de comodidad sería, yo el seccionamiento lo podría hacer inmediatamente antes de que comience la siguiente carga o fuerza. Si a vos te sirve hacerlo así, pero insisto, vos lo Claro. podés hacer en la piedra. Vos podés cortar un instante antes del apoyo, justo en la mitad, o el X, Sí, siempre lo mismo. es Lo lo mismo. entendí, por eso, claro. O sea, yo, digamos, lo que ahora tengo que hacer es plantear la función.
Tenés que plantear la función, así como estamos haciendo acá, Claro, igual. perfecto. Sí, sí, era esa mi duda porque, yo al hacerlo de la otra forma o sea, no sabía que era esto. Bueno, en clase siempre se explicó como te estoy haciendo ahora en el pizarrón. ¿Sí? Las dos Claro, condiciones sí, trabajamos igual. O sea que por ahí este, está bueno que lo hagamos así. Después, claro, si sí, vos sí, le agarraste la mano al método de secciones, así esto que estamos haciendo ahora, el método que vos estás planteando sirve también, porque te ahorra un montón de tiempo por ahí. No tengo que escribir una función. Pero siempre y cuando vos seas capaz de decir, yo sé cómo dibujar las ecuaciones, o sea, sé cómo dibujar las gráficas. Lo que no sé cuánto valen los valores. Digamos. Te voy a dar un ejemplo. sí, saber, digamos, eh, eh, interpretar cuando es lineal, cuando es Claro, creciente, cuadrática. vamos de nuevo a este caso que hace un rato vimos, la fuerza puntual. Yo no hago método de sección acá, no hace falta. Únicamente lo dibujo. ¿Y cómo sé cuánto valen los valores? Y es bastante rápido. Fíjate. Si yo tengo una fuerza acá, y acá voy a tener una reacción igual a la fuerza, y voy a tener un momento que, si esta fuerza produce un momento positivo, va a tener que ser un momento negativo. Perdón, un momento negativo, esta produce un momento positivo. ¿Y este momento cuánto vale? Y fuerza por distancia, F por L. Entonces, justo en este punto, el momento flector tiene que valer el momento puntual este. Claro, Ahí arranca. Y cuando yo acá, si yo hago corte, meto de secciones, un cachito ahí pegado a la fuerza, ¿qué va a pasar? Me quedo, o sea, borro toda esta parte y me quedo con este pedazo. Tengo la barrita y la sección acá y la fuerza. Y esto es un X que tiende a cero. Fuerza, una distancia que tiende a cero, el momento me da cero. Y acá el momento vale cero. Como no hay ningún otro elemento acá en el medio, una carga, y esto es una fuerza puntual, no hay carga repartida, no hay nada, entonces esto es una distribución lineal. Tengo que ir con un segmento. Y acá me dice el método de secciones, al modo de las ecuaciones, porque yo ya sé que una lineal y que va a ser así. Ya está. claro, Después podrá decir, no, en realidad el momento es al revés, es así, negativo. Porque esto es positivo, porque es la reacción, pero en realidad, si yo analizo esta barra justo un pedacito antes y después del momento, del apoyo, ¿qué voy a tener? Este es el momento aplicado justo en el punto este. Y en este pedacito de la barra, ¿qué tengo? Tiene que ser un momento justo al revés para que esté en equilibrio. Y este es un momento negativo. ¿Sí? Entonces el esfuerzo interno es negativo. Pero bueno, es una cuestión de signo, no es tan complicado. Por otro lado, otra manera de darse cuenta que el signo es negativo porque la barra se va a deformar algo así. Esto lo vamos a practicar mucho más en la asignatura de signo. Cuando una vía se deforma de esta manera, se traccionan las fibras superiores y se comprimen las fibras inferiores. Ante esa circunstancia, se dice que el momento flector es negativo, por lo menos en mucha de la bibliografía va a aparecer eso. Puede ser que sea al revés, no está mal, no hay ningún problema. Y el corte, una vez que yo dibujo el momento, el corte ni siquiera es necesario hacer nada, directamente que hago la derivada de esto. Ya está, es una constante. ¿Y cuánto vale esta constante? Es y el esta, valor de la fuerza, la pendiente, es esta fuerza dividida la longitud. Perdón, este claro, va valor para dividido atrás, la longitud, el valor de la fuerza. claro, Chao. Vamos a ver medio buenísimo. fiable. Después igual a esto. Este es un ejemplo en el cual yo directamente apliqué ese método que vos usaste en la escuela, que no está mal. Y en otros casos también se puede hacer. Pero esto yo ya lo aprendí a hacer con este método. Una vez que yo ya lo aprendí a hacer con una carga, con una carga repartida, con un momento puntual, que son los tres elementos que van a aparecer siempre, entonces ya lo sé, ya lo tengo en la cabeza,
y sé cuál es la ley que gobierna cada uno de los esfuerzos internos. Si después tengo duda en algún lugar, che, esto será positivo o negativo, hacer el cálculo o hacer la función, qué sé yo. Pero en general, si el método de secciones, así como lo estamos dibujando, escribiendo acá, no te queda otra que hacerlo cuando son casos complejos como este, porque acá en el medio es medio difícil saber qué pasa. Vos podés calcular el valor del momento numéricamente, si bueno, acá vale tanto, pero es difícil adivinar la ley, porque se superpone una lineal con una cuadrática, entonces ya es más difícil de deducir. A fin de cuentas, esta función que despejamos acá, son sumas de cuadráticas más lineales. Ese es el tema. Entonces, es medio complejada de dibujarla, si no la escribís. Sí, no, no, pero la verdad, profe, me quedó mucho más claro. Bueno, Muchas gracias. bueno, sí, dale. Ahora, Creo que era el de 2. O sea, acá. No, acá. claro, entre la fuerza inclinada y el... Sí. O sea, fíjate, si yo hago el método de secciones por acá, ¿qué va a pasar? Si yo a esta carga repartida la reemplazo por una fuerza como esta acá, y no le digo nada a nadie, che, esto inicialmente era una carga repartida o no, no me importa, pero yo lo único que hago es transformarla en un sistema equivalente. Y a vos no te digo nada. Vos haces método de sección, ¿te vas a enterar de que hice un cambio ahí? No, porque yo no estoy cortando justo arriba de esa carga repartida. ¿Sí? Entonces te va a quedar prácticamente como si es una lineal la zona, digamos. El momento acá es lineal. Eso es medio engañoso, pero claro, es la única forma que te va a aparecer esto al cuadrado, ¿no? ¿Cómo? Sí, tengo unos minutos más. Ah, ahora, un detalle, un detalle, fíjate. ¿Por qué no te va a aparecer algo al cuadrado acá? Porque ahora esta longitud ya no se calcula más como x1 menos l. Cuando vos estés por acá, se va a calcular como la distancia, no, ya me perdí, ¿vale? La distancia hasta este punto menos la distancia hasta este punto, que es un valor fijo. Eso va a ser un número fijo multiplicado por q. Eso no aparece. Claro, ya no aparece más el x dos veces, una sola vez aparece. Bueno, el sobreo puede ser que aparezca, ¿sí? Pero no va a haber un x cuadrado. Bueno, veamos eso otro que decías. Y, ¿qué me sugerías hacer? ¿Qué probar? Acá es medio complicado de saber, porque va a depender mucho de los valores, pero a ver, vamos a empezar con el corte, que no va a ser tan complicado, por lo menos la forma, ¿no? Acá vas a tener la normal, si querés la vemos, la ves rápido. Desde acá hasta acá es constante. ¿Sí? Acá, qué sé yo, esto es un apoyo móvil, ¿no? Entonces en esta zona, supuestamente, va a depender de lo que pase entre esta y esta.
qué sé yo, puede ser así, puede estar por acá o por acá, no sé dónde. Y después se anula. Y hasta llegar. ¿Eh? No, son dos escalones. ¿Tá? Esta es la normal. Y el corte, vamos a pensar un poquito, el momento va a ser más difícil, imaginando. Acá yo tengo una reacción que va por arriba, muy probablemente, así que arranca por acá. Y es constante hasta que se encuentra con la carga repartida. Y después esto es una carga repartida negativa, cuando fue la derivada, el corte es negativo, o sea que tiene que tener pendiente así. Lo que no vamos a saber es si justo acá va a estar positivo o negativo su valor, no lo sé. Eso depende de los valores de las longitudes y las cargas. Ah, perdón. Sí, 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 acá hay un salto que va a ser para abajo. Y después todo sigue bajando así. Hasta que llega ahí. Cuando llega a este punto, se vuelve a traer a una constante. Hasta que se encuentra con esta fuerza. Sube. Hasta que se encuentra con una constante vuelta. Se encuentra con otra fuerza, baja. Cuando llega acá hay una reacción. Vuelve a subir. Eso yo. Y así sucesivamente. Vuelve a bajar hasta cero. Porque acá no hay nada. En este sector no hay fuerzas. Así que tengo el cero justo acá. Medio complicado el dibujo, pero así sería más o menos la forma. En el momento te la dejo para que la veas vos, porque esa va a tener tramos lineales en todos estos sectores, excepto acá y acá, que va a tener este, cuadráticos, y acá en la punta el momento no termina como nulo porque hay un momento puntual, o sea, va a tener un salto, y acá sí vale cero y acá sí vale cero, porque en las articulaciones el momento debe valer cero, salvo que haya un momento puntual ahí aplicado. Bueno, bárbaro. Y yo ahora me voy a tener que ir, así que no me puedo quedar mucho más, pero cualquier cosa manden mensaje a los foros, yo voy a estar atento, cualquier cosa, y les escribo, alguna duda, lo que sea. Bueno, Bueno, suerte. Nos vemos. sí, a mí Chau. también, profe. Muchas gracias. Nos Adiós. vemos. Chau, chau.